Él es Francisco Loaiza, sociólogo y analista. Trabajó para el CIN durante 6 años. Fue él quien presentó a Montesinos en el servicio de inteligencia han servido para dos cosas. Primero, para controlar al país en todas sus instancias, ¿no? Y segundo, para develar realmente el contenido corrupto de esta sociedad. O sea, Montesinos pone en escena a toda la clase política, a los militares, a todos los grandes profesionales, los pone en escena y los compra. Demuestra de que ese país, digamos, la moral es realmente un mito, ¿no? Cuando Montesinos se apuntala bien, es en el año 92, cuando el CIN logra descubrir una conspiración contra el gobierno. Eran la mayoría militares y comandos. Entonces, el coronel Benedicto Jiménez, 31 años en la policía y 10 en la DIRCOTE. Fue uno de los fundadores del Grupo Especial de Inteligencia que capturó al senderista Abimael Guzmán. En 1994 redacta junto a otros expertos el Manual de Inteligencia Estratégica del Sistema de Inteligencia Nacional. El CIN ha sido comparado con un Frankenstein militarizado, ¿no? Y llegó a tener en su mejor época casi 11.000 integrantes, ¿no? Con una inyección de presupuesto desconocido, pero muy bueno, que nunca se llegó a conocer, ¿no? Existía una escuela de inteligencia. Díaz, Jiménez y Loaiza. Los tres coinciden en que el punto de quiebre fue Vladimiro Montesinos, que hay un CIN antes del asesor de Fujimori y otro después, uno oscuro, poderoso y distante de lo que debía ser una instancia diseñada para que el poder civil actúe en función de los intereses del Estado. Un servicio de inteligencia estratégica como el CIN operaba de la siguiente manera. De un lado, el Ministerio del Interior y sus organismos de inteligencia, la DICININ y la DIRIN. Del otro, el Ministerio de Defensa, que concentraba la información de la Dirección de Inteligencia de la FARC, de la Naval y el Ejército. Un aparato paralelo a Defensa, llamado la Segunda DIENFA, terminaba este bloque. Todos reportaban al CIN, que analizaba los informes y preparaba un resumen estratégico diario que se dirigía al Poder Civil, al Presidente de la República. Un reporte llamado Hoja del Rey o Página de Oro. Así, bajo este esquema, se tomaron las decisiones del Estado durante 30 años, hasta que Vladimiro Montesinos llegó al CIN. Por lo tanto, Montesinos sí creó un sistema de inteligencia nacional integrado. Todos los hombres que él controlaban sus instituciones, eran los comandantes generales. Por tanto, ese control era mucho más eficaz, mucho más eficiente con relación al resto de jefes de inteligencia, ¿no? Por tanto, el presidente dependía de la información que le daba, que Montesinos le daba. Información es poder, y el astuto Montesinos lo sabía. Tras el fallido intento de golpe contra Fujimori en 1992, gana imagen y logra atraer al expresidente a que Vladimiro Montesinos llegó al CIN. Por lo tanto, Montesinos sí creó un sistema de inteligencia nacional integrado. Todos los hombres que él controlaban sus instituciones, eran los comandantes generales. Por tanto, ese control era mucho más eficaz, mucho más eficiente con relación al resto de jefes de inteligencia, ¿no? Por tanto, el presidente dependía de la información que le daba, que Montesinos le daba. Información es poder, y el astuto Montesinos lo sabía. Tras el fallido intento de golpe contra Fujimori en 1992, gana imagen y logra atraer al expresidente hasta el propio CIN. El asesor cambia las reglas y logra que sus aliados accedan a la jefatura de las Fuerzas Armadas y Policiales. Concentra el poder en el CIN y le da funciones operativas y psicosociales, apoyado por una fuerza de choque, un ejército personal, conocido como Grupo Júpiter. A partir del 92 la policía se convirtió en el sostén de la política del CIN y de Montesinos. Tal es así que hasta ahora no se hizo un estudio real qué tanto afectó esos 8 o 10 años a la Policía Nacional. Y comenzaron incluso a sacar promociones de la Policía Nacional recién salidos y los llevaban al CIN. Y eso pasaron a ser lo que se conocen como los oficios.
Los ositos eran formados por un comando con una mentalidad militarizada, ¿eh? O sea, y eso, cuando cae el CIN, todas estas promociones de policía, jóvenes policías, la mayoría de sus oficiales, regresaron a la policía. Nunca se le hizo un lavado de cerebro. Con la caída del Fujimorato, el CIN se convierte en un servicio destruido y desprestigiado. Así nace el Consejo Nacional de Inteligencia, cuya estructura es básicamente la misma que la del CIN. De octubre del 2000 a julio del 2001, el gobierno de transición de Valentín Paniagua cuenta con 2 jefes de inteligencia, y con la llegada de Toledo, hace 32 meses, la jefatura del CNI pasa por 7 cambios. Hoy el CNI está desactivado y ese filtro que elaboraba la llamada inteligencia estratégica para la toma de decisiones de Estado ya no opera. Hasta el propio CIN, el asesor, cambia las reglas y logra que sus aliados accedan a la jefatura de las Fuerzas Armadas y Policiales, concentra el poder en el CIN y le da funciones operativas y psicosociales, apoyado por una fuerza de choque, un ejército personal conocido como Grupo Júpiter. A partir del 92 la policía se convirtió en el sostén de la política del CIN y de Montesinos. Tal es así que hasta ahora no se hizo un estudio real que tanto afectó esos 8 o 10 años a la Policía Nacional. Y comenzaron incluso a sacar promociones de la Policía Nacional recién salidos y los llevaban al CIN. Y eso pasaron a ser lo que se conocen como los ositos. Los ositos eran formados por un comando con una mentalidad militarizada, ¿eh? O sea, y eso, cuando cae el CIN, todas estas promociones de policía, jóvenes policías, la mayoría de sus oficiales, regresaron a la policía. Nunca se le hizo un lavado de cerebro. Con la caída del Fujimorato, el CIN se convierte en un servicio destruido y desprestigiado. Así nace el Consejo Nacional de Inteligencia, cuya estructura es básicamente la misma que la del CIN. De octubre del 2000 a julio del 2001, el gobierno de transición de Valentín Paniagua cuenta con 2 jefes de inteligencia, y con la llegada de Toledo, hace 32 meses, la jefatura del CNI pasa por 7 cambios. Hoy el CNI está desactivado y ese filtro que elaboraba la llamada inteligencia estratégica para la toma de decisiones de Estado ya no opera. La pregunta es, ¿nos quedamos sin inteligencia? El presidente se queda sin inteligencia. ¿Por qué pasa? Porque a ese nivel trabaja en el CNI, le lleva la inteligencia al presidente y a todos los órganos del sistema de defensa nacional les distribuye la inteligencia, ¿no? Eso es lo que es el presidente, o sea, ha desguarnecido el país, tanto en el frente interno como en el frente externo. Yo me imagino que Chile debe estar de fiesta, en ese momento lo que dice el CNI de Chile, ¿no? Ante estas voces han aparecido otras que afirman que la inoperancia mostrada por el CNI ha confirmado que se puede trabajar sin esa instancia, por lo que surge una nueva propuesta para el clásico organigrama del sistema de inteligencia. Es uno donde el Ministerio del Interior y el de Defensa acumulen información y se la den directamente al presidente. Yo no creo que el presidente tenga tiempo para necesitarse trabajar horas y horas, quizás meses o días o meses, para poder interpolar, relacionar y sacar una producción inteligencia estratégica para que esto pueda decir, no creo que sea así. De ninguna manera, ni el señor presidente de la República actual, ni nuestro presidente, los Toledo, ni el presidente del mundo. Hoy existe una comisión que busca reestructurar el CNI. En paralelo, se ha nombrado a un administrador, un oficial retirado de la Marina, el contraalmirante Julio Raigada. El plazo es de 90 días. Serán suficientes 3 meses para lograr lo que no se ha conseguido en los últimos 3 años. Dicen que es cuestión de voluntad política, de refundar todo el sistema nacional de inteligencia, de acabar con esos grupos enfrentados que estarían dentro del CNI y de cambiar la imagen negativa que Montesinos se encargó de acuñar. Creo que hay gente honesta, gente que conoce, pero que no quiere saber nada por la forma como se está manejando la inteligencia en el Perú, ¿no? Que me llamen o me convoquen, me gustaría, ¿por qué no?
Yo amo a mi país, ¿no? Y espero una oportunidad. Por último, quedan las palabras del general Díaz, el último jefe de inteligencia antes de la llegada de Montesinos. Buscar gente idónea para el CNI no es cuestión de rangos o cargos. Olvidan que el sistema de inteligencia no es un organismo castrense, es un cuartel más, no depende de exactamente de la familia, depende más que de la presidencia, porque depende de la presidencia de la República. Entonces, ya para nuestros que ya son profesionales, no han hecho el curso de inteligencia durante un año, han trabajado produciendo inteligencia, son civiles. Uno lo llama egoísmo, en la familia.